vamos entonces a pasar a la lectura de la palabra del día de hoy. Recuerden, por favor, se ponen en sus pies, vamos a leer las escrituras, vamos a ir a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y vamos a estar en los versículos del 27 al 32. Lucas capítulo 5, del 27 al 32. Yo voy a leer del 27 al 30 y todos ustedes van a leer del 31 al 32. Lucas capítulo 5, del 27 al 32. Yo voy a leer del 27 al 30 y todos ustedes van a leer del 31 al 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Hermanos, vamos a hacerlo nuevamente. Yo los voy a acompañar en la lectura de estos dos versículos. Recuerden, según la predicación del domingo pasado, la gran bendición que tenemos cuando la palabra de Dios es expuesta a través de la predicación es Dios mismo hablando. Creo que eso debe afectar aún la forma en la que leemos. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Todos, respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, gracias, Padre Celestial, por tu bondad y misericordia. Gracias porque nos permites ser expuestos a la lectura de tu palabra y podemos participar con un solo cuerpo de ellas. Padre, comprendemos, Señor, lo que aprendimos el domingo pasado, que cuando tu palabra es expuesta delante de nosotros por medio del predicador, tú creas un pueblo nuevo, Señor. Tú haces escuchar tu voz y actúas hablando, Señor. Ayúdanos a disfrutar este momento y atesorarlo al escuchar tu voz en esta mañana. Para eso te pedimos, Señor, que nuestro propio pecado, nuestra conciencia endurecida no sea de tropiezo para eso. Que tu gracia sea mayor que los pecados de nosotros. Al mismo tiempo te pedimos por las debilidades del predicador, su debilidad al hablar, su debilidad física en la garganta en esta mañana, Señor. Que no sea de tropiezo al entender tu palabra. Glorifícate por tu propio nombre, Señor, por la gloria de tu nombre. Glorifícate, Señor. Clamamos a ti, amado Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Del año 2009, si mi memoria no me falla, en un vehículo, un campero, marca Chevrolet Trooper, vehículo para capacidad de 5 personas, iban 8 o 9 jóvenes, que eran 9, apretados, como se podrá imaginar, trasladándose aquí en la ciudad, hacia un hotel de la ciudad. Martes 7 de la noche, un hotel donde se reunía en ese entonces una congregación que empezó reuniéndose en el hotel. Y estos jóvenes, unos a otros se invitaron. Unos ya conocían en las reuniones, habían participado. Unos iban emocionados porque esas reuniones, quienes hacían la alabanza, era una reunión cristiana, quienes hacían la alabanza eran músicos de la ciudad, cantautores conocidos, que iba la esposa de otro cantante de la ciudad, la creminata de la sociedad vallenata en cuestión de música. Entonces estos jóvenes, entre los 20 a 23 años, iban entusiasmados más que por lo que iban a escuchar, por una actividad distinta, poder rodearse de los personajes de la ciudad. Y a través de un predicador muy llamativo de la ciudad, que tenía talento como orador para conectar con las personas. De esa reunión que se hacía todos los martes,
salieron los jóvenes. Unos cuantos de ellos quedaron un poco impactados por lo que escucharon. 2 de ellos quizás lágrimas en sus ojos. El siguiente martes, de los 9, fueron solo 5. Martes después, 15 días, de esos 5 solo fueron 3. A la tercera semana de los 3 solo fueron 2. En la semana más adelante de los 9 solo quedó yendo 1. Y ese uno quedó participando durante el mes de junio y de julio, que era la época donde se estaban reuniendo. Luego, este personaje vuelve a sus estudios, estudiaba fuera de la ciudad, y casi año y medio después, las verdades que empezó a escuchar, que eran sembradas también por otra persona en la ciudad, trajeron nueva vida espiritual a quien no la tenía. Esa es la historia de su pastor, de cómo llegó a la fe. Esa es la historia de su pastor, de cuándo escuchó el Evangelio. Y a partir de ahí, no sé si a ustedes les ha pasado, han tenido la inquietud por qué unos llegan al conocimiento de la fe, por qué unos creen cuando de forma pública todos son expuestos al Evangelio, porque yo sí y aquel no. Quizás en tu peregrinaje pudiste haber pensado, bueno, yo estoy más comprometido, yo puse más de mi parte que aquellos. Quizás pudiste haber pensado, es que mi condición moral era un poco distinta a la de ellos, yo no era tan malito como ellos. Pudiste tener cualquier tipo de idea, pero ¿por qué unos han creído, otros no? Te lo puedes preguntar con tus familiares, porque mi hijo sí, mi hija no, o te lo puedes preguntar con tus padres, si todos hemos sido expuestos en el Evangelio. En la mañana de hoy, en el texto que estamos leyendo aquí, quiero mostrarles a la luz de este texto cómo Cristo trae la salvación al pecador, cómo reacciona el pecador redimido al llamado de Cristo y cómo reacciona el otro grupo que no cree. Vamos a ver entonces cómo Cristo llama al pecador, cómo este pecador reacciona al llamamiento de Cristo y cómo reacciona el otro grupo, el grupo que no cree. Para eso nos dice Lucas que después de estas cosas salió, y a los que me han estado acompañando domingo tras domingo, recordamos que hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas versículo a versículo, bueno, allá hasta el mes de julio, antes de mi licencia de paternidad. Y estas cosas a las que se refiere el autor es al suceso anterior de los versículos del 17 al 26. ¿Y qué fue lo que vimos ahí? El milagro de la sanación del paralítico. Unos amigos que llevaron a su amigo enfermo, un paralítico, lo bajaron por un techo para que fuera sanado por parte de Cristo. Y Jesús sorprende con una afirmación, le dice: tus pecados te son perdonados. Hay un inconveniente con los fariseos con los que allí se encontraban, y dice: ¿cómo puedes decir que puedes perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús les dice, para que se den cuenta que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, el llamamiento que aquí vemos de un personaje que se llama Leví es inmediatamente después de este suceso de la sanación del paralítico. Como ustedes recuerdan, Jesús se lo pasaba en el mar de Galilea, predicando en las sinagogas, sanando enfermos, sacando demonios, todo lo que su ministerio hacía. Pero de una u otra manera constantemente recordaba a qué es lo que él había venido, como dijo en el capítulo 4, versículo 43. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Él no vino en primer lugar para sanar enfermos, sacar demonios. Él vino para predicar el evangelio, para traer la salvación al perdido. Y aquí vemos a un hombre con un oficio que es publicano, que se llama como Leví. Y esta historia la encontramos en los evangelios paralelos de Mateo, en el capítulo 9, los versículos del 9 al 13, con la diferencia que Mateo se identifica a sí mismo como Mateo, es decir, Leví es el mismo evangelista Mateo, el mismo apóstol. También encontramos esta historia en Marcos capítulo 2, los versículos del 13 al 17. Y las variaciones de la historia son muy pocas, ¿sí? Casi igual el texto. Y aquí está este personaje sentado en el banco de los tributos públicos. En la predicación de nuestro hermano Edward, el domingo 2 de agosto,
Él habló sobre quién eran los publicanos. Y yo sé que ustedes conocen que los publicanos eran los cobradores de impuestos. Y quiero profundizar un poco más acerca de este personaje o de este oficio. Yo sé que muchos tenemos en relación a que un publicano es un pecador, pero yo no quiero que ustedes tengan la idea que él es pecador porque cobra impuestos. O sea, si usted trabaja en la DIAN, usted no es pecador porque cobra los impuestos de la nación. Usted cobrar impuestos no lo hace ser un pecador. Pero la forma en que ellos practicaban el oficio era la evidencia del pecado que nace en el corazón de estas personas. Hemos dicho y recordamos que en este momento histórico Roma gobernaba a Israel y como tal había establecido un sistema de impuestos. En este caso, Herodes, que gobernaba esta provincia, delegaba una serie de personajes que recaudaban los impuestos, que eran los publicanos, se lo entregaban a él y él se los enviaba al César. ¿Quién eran estos personajes? Eran mismos judíos, eran de la nación judía que se encargaban del cobro de los impuestos. Por eso ellos eran desechados por sus propios compatriotas. No lo querían, y no lo querían no únicamente porque los vieran como traidores, sino por la forma que ellos abusaban de su cargo. Cobraban impuestos por todo. En este caso estaban cerca del puerto. Cobraban impuestos por importación, por exportación, por la mercancía que llegaba, te cobraban. Por la mercancía que ibas a sacar, te cobraban impuestos por el rodaje, te cobraban impuestos por la carga, te cobraban impuestos por todo. Algo así como hoy en día. No está muy lejos de lo que tú haces, te cobran. No sé si han visto que le quieren poner ahora SOA hasta las sillas, un impuesto más. Imagínense ustedes, están grabando todos los artículos, pero no se trata de eso. El punto es que la pecaminosidad no era el cobro del impuesto. El punto es que estas personas escogían ese salario con un propósito de beneficiarse. Cuando Juan el Bautista estaba predicando y que algunos se acercaban y preguntaban ¿qué debemos hacer? Entre esos, en el capítulo 3, aquí mismo de Lucas, ustedes recuerdan que se acercó un publicano y le dijo ¿qué debemos hacer nosotros? Y él les dijo cobren lo que es justo, no exijan más de lo que es ordenado, versículo 13 del capítulo 3. Porque estas personas se aprovechaban de su cargo para cobrar más de la cuenta de lo que debían, para exigir soborno, para saber de que si tú tenías cualquier situación, se inventaban impuestos que no existían, pero que ellos eran la autoridad. Además, tenían una serie de secuaces que aplicaban una infracción física, es decir, te golpeaban, te partían las piernas y tú no pagabas. Y no había quien se pudiera quejar de ellos, porque ellos estaban del lado de los romanos, quien era la fuerza militar. ¿Qué sucedió? El pueblo judío los vio a ellos como impuros. Alguien que practicara el oficio de ser publicano no podía entrar en el templo. Imagínense eso. No podía tener comunión con Dios, porque en ese entonces era por medio del templo. Y aún así deliberadamente tú decidías practicar ese oficio. En el Talmud se decía que tú podías mentir a un publicano y no te era contado por pecado. Así era el nivel de desacreditación que tenían estas personas. Tú podías mentirle como judío a un publicano y no te era contado por pecado. Estaba bien mentirle a un publicano. Estos se encontraban en el último escalafón de la sociedad. Quizás solamente por encima de ellos estarían las prostitutas. Y aún así, ellos decidían practicar este oficio. ¿Cuál creen ustedes que es la razón que en la que un judío decida practicar este oficio, que lo desterraba de la comunión con Dios? Era un paria, era apartado de la sociedad, no podías tener comunión con las personas. Tú pasabas por ahí y eras odiado. ¿Cuál creen ustedes que era el motivo? ¿Qué bueno tenía, según ellos, entre comillas bueno, ser un publicano? El amor al dinero. Podríamos decir que vendían su alma a cambio del dinero.
Eran personas que pensaban ellos tenían como objeto de adoración, en primer lugar, ¿a quién? A ellos mismos. Ellos vivían para sus propios deleites y sus propios placeres. Yo quiero tener este tipo de casas, este tipo de vida, voy a hacer lo que sea para obtener los recursos económicos y vivir para mi satisfacción. Voy a vivir para mí. Aquí en mi vida importarán 3 personas, yo y yo. Esa era la trinidad de ellos. Y practicaban ese oficio. Eran personas, entonces, podríamos decir, ávaras, amantes al dinero, personas que en primer lugar se amaban a sí mismos, no le importaba a los demás, no le importaba dejar a otra familia en pobreza, quizás una familia que tuviera un niño pequeño y quitarle todo, aunque ese niño muriera de hambre, con tal de satisfacer más y más sus deseos. Eran personas que sabían que su destino eterno era el infierno, porque no había lugar para ellos para redención de pecados en el templo. Y ahí esa persona, entre los muchos que habían, porque había muchos, podemos ver, como nuestro primer punto, cuál es la forma o cómo es que Cristo llama a los pecadores. Y quiero que puedan ver 2 verbos. Primero le dice, y vio a un publicano. Y ahí mismo en el primer versículo 27 también dice, y le dijo. ¿Cuáles fueron las acciones? Lo miró y le habló. Eso es maravilloso, porque en medio de una multitud, Cristo fijó su mirada en una sola persona, un amor particular, y le hizo un llamamiento particular. Hizo un llamamiento particular. No fue como cuando los cantantes, si ustedes han visto eso, que están en los escenarios y dicen, ustedes han sido el mejor público que yo he tenido, y en todas las ciudades dicen lo mismo. No, esto fue un asunto particular. Miró a Leví y le dio una orden. Miren eso, no una sugerencia, le dio una orden. Le dijo, sígueme. No nos dice relato si fue algo cercano, que le pusiera la mano en el hombro y le hablara al oído, sígueme. No nos dice relato si lo vio a una distancia de voz audible y lo haya señalado, lo haya llamado por nombre propio y le haya dicho, sígueme. O quizás con su mirada le había entendido porque no estaba mirando más nadie. Le dijo, sígueme, sígueme. Y tú sabes que le estaba hablando a ti. Porque somos hijos, como padres que hablan con la mirada, entendemos cuando nos hablan con las miradas. Algo particular. ¿Por qué escogió en medio de toda la sociedad al más, ¿cómo decirlo?, más apartado moralmente, o el menos que aplicaba para escoger ser salvado? El más indigno. Así es. ¿Por qué sería? Bueno, en la narración anterior, él le había dicho, yo tengo potestad para perdonar pecados. Ok, era un paralítico, fue un regalo de gracia. Qué bueno que esta persona pudiera quizás terminar su vida como paralítico, su vida física, pero su vida espiritual iba a ser distinta. Decidió escoger con un propósito intencional al más desechado de la sociedad para mostrar que su gracia no tiene límites para perdonar. Y lo hizo de forma particular, porque Cristo llama a los pecadores, no solamente manifestando su voz audiblemente a toda la audiencia, sino fijándose en corazones particulares y diciéndoles, sígueme. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado tantas veces que el Evangelio es para todos, y es verdad, el Evangelio es anunciado a todas las personas. Y hemos utilizado Juan capítulo 3, versículo 16, que yo sé que ni siquiera tienen que ir allá, porque tienen mejor memoria que yo. Tanto amó Dios al mundo que dio
Aquí Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, Dios amó al mundo entero y dio a su Hijo para salvar al mundo entero. Pero tú sigues leyendo el versículo 17 y 18 y mira a quienes amó de forma particular, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo fue visible para todas las personas que se encontraban ahí donde estaba Leví. Cualquiera había visto sus milagros y había escuchado su predicación. Pero Cristo se fijó en alguien particular en esa mañana, que fue en Leví. Y Cristo se sigue fijando de forma particular por medio de la predicación de su evangelio. Debemos anunciar el evangelio a toda lengua, nación, a cualquier tipo de persona. Y sabemos que Dios va a salvar, como dice nuestro texto en esta mañana, a pecadores. Pero lo va a hacer de forma particular, fijándose en ellos, amándolos, no siendo un llamado del montón. Eso es maravilloso, porque de inmediato nos hace pensar que el Dios que no se debía fijar en nosotros, se fijó en nosotros. Cuando le habíamos dado motivos para que no lo hiciera, se fijó en nosotros. No solo lo vio, y yo añado, lo amó, sino que le habló. Y entonces nos dicen los predicadores de la época que en ese momento Jesús le habló diciéndole: yo soy un caballero y estoy tocando la puerta de tu corazón, Leví, quiero que me dejes entrar. Yo no voy a hacer nada que no esté en contra de tu voluntad. Hazme el favor, si deseas, te invito para que un rato en la tarde nos podamos ver. Por favor, no piense que soy irrespetuoso. Estoy poniendo un lenguaje, un tono distinto al que se utiliza, pero yo sé que ustedes han sido expuestos a este tipo de enseñanza. O quizás Jesús le dijo: repite después de mí, Señor, te abro mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida y ya eres cristiano. No. Jesús habló con autoridad, porque nos dice, aún cuando les dijo a los escribas, cuando son el paralítico, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad en la tierra para perdonar pecados. Él les dijo: sígueme. Eso es un imperativo continuo, un mandato que debía practicar constantemente. No fue una sugerencia: si te parece bien, me acompañas. No, le dio un mandato: sígueme. Y así es que Cristo sigue llamando a las personas al arrepentimiento, a la salvación, con autoridad, una orden que es irresistible, es una gracia irresistible para el más vil de los pecadores, como tú o como yo. Su gracia, su voz en nuestro corazón fue irresistible y nosotros voluntariamente fuimos en pos de su llamamiento. ¿Y qué nos dice nuestro segundo punto? La reacción del pecador. Leví le dijo: voy a sacar las cuentas, yo no puedo dejar el trabajo tirado, y me apartas una cita y nos vemos a la cita. Dice: y dejándolo todo. Ni Mateo ni Marcos añaden esto, ellos solamente dicen que se levantó y decidió. Lucas sí dice: dejándolo todo. Esta persona que había vendido su alma por amor al dinero, dejó el dinero para salvación de su alma. Había vivido para ella, había vivido para sus propios deseos, pero delante de esta gracia irresistible y de esta voz de autoridad y del conocimiento de quién era Cristo, el Mesías, dejó todo sin importarle y se levantó y decidió. ¿Quién es un pecador arrepentido? ¿Quién es un pecador que se convierte? Es uno que experimenta una ruptura y un seguimiento continuo. Uno que experimenta una ruptura y practica un seguimiento continuo. Una ruptura porque deja de vivir como vivía. Ya no vive
vive para su propio deleite ni su propio placer. El centro del universo ya no es Él mismo, sino el Señor Jesucristo. Y empieza un seguimiento continuo. No es una decisión que tú tomas un día por Cristo, es una fe continua. Todos los días decides seguirlo a Él. Por eso, ¿cómo sabes tú que algún día has nacido de nuevo? Porque tu fe permanece a pesar de las pruebas. Como dice el apóstol Pedro, la fe es puesta en prueba como el oro pasando por el fuego. Y a pesar de las circunstancias, tú sigo creyendo en ti, sigo creyendo en ti. Sufro persecuciones, pero sigo creyendo en ti. El mundo me aflige porque vivo en piedad, pero sigo creyendo en ti. Me rechazan a pesar de que predique tu verdad, pero sigo creyendo en ti. Porque es una fe continua, es un llamamiento continuo. Hermanos, yo tendría que preguntarte esta mañana: ¿has experimentado ese quebrantamiento de tu corazón, esa ruptura? ¿O tú eres cristiano porque tus padres eran cristianos, porque tus amigos eran cristianos y es porque lo que has hecho durante toda tu vida? ¿O eres cristiano porque tu pareja asiste a tu iglesia y tienes una relación con ella y no la quieres dejar? ¿O tú eres cristiano porque escuchaste la voz de Cristo y hubo una ruptura en tu vida donde tú comprendías que la forma en la que vivías se trataba de ti y únicamente de ti? Porque según este texto, las personas que Cristo llama abandonan cualquier tipo de idea, no de trabajo, de idea, donde únicamente el centro son ellos mismos. Dejan de vivir para sí, para vivir para Dios. Y esto es importante. Esto es importante. Porque este es el llamado de la salvación. Debes cuestionarte. ¿Verdaderamente he sido expuesto a la voz de Cristo para seguirlo, habiendo un antes y un después de Él en mi vida? ¿O solamente estoy creyendo que soy cristiano porque soy mejor que los demás? Eso son obras de justicia. Y nadie puede ser salvo por sus propias obras. ¿O crees que eres salvo porque asistes a la iglesia? Asistir a la iglesia es una evidencia, pero no es el motivo de tu salvación. Entonces Leví se levantó y le siguió. No hay tropiezo cuando te escuchas la voz de Cristo. Tú no conoces el mañana, pero te sientes tranquilo porque conoces al que te llamó. Antes tu Dios era el dinero y esa era tu tranquilidad. Ahora tu benefactor es tu Señor y Él te sostiene. Como decían los amigos de Daniel, sea que no sale, o sea que no, cuando iban a entrar al horno de fuego. Pero nosotros obedeceremos al Señor. Es por quien es Él y por eso lo seguimos. Otra evidencia más de un corazón arrepentido, otra evidencia más de un discípulo de Cristo es, como dice J.C. Wright, ningún cristiano va al cielo solo. Y no está diciendo que la salvación sea en equipo o grupal, la salvación es personal. Está diciendo que tú eres expuesto a una verdad tan grandiosa que tú invitas a los demás a conocerla. No sé si ustedes han visto los videos donde le regalan alimentos a personas que viven en la calle. Y lo primero que hacen estas personas es que le regalan alimentos bastante, muchísimos alimentos. Por decirte alguna pizza muy grande. ¿Qué es lo primero que ellos hacen? Levantarse y ir a buscar a otros en su condición para darles de ese sustento. Porque han encontrado algo que los ha satisfecho, que no era para ellos fácil de hallar y que saben que otros tampoco lo pueden hallar. Eso es Cristo. Un regalo de gracia, el alimento al mendigo y un mendigo que lo recibe y lo comparte con otro mendigo. ¿Compartes el evangelio con los demás? ¿Compartes el evangelio con los demás? Porque si tú te has visto en tu condición de pecado y has entendido una forma en la que has sido amado y sabes que los demás están en esa misma condición de pecado y has experimentado ese gozo de la libertad de la culpa, ¿cómo te vas a quedar con esa información? Tú
te taparán la boca y te saldrán letreros. No te podrán callar, porque tú quieres darle ese alimento al necesitado. Imagínense ustedes en la condición que está nuestra hermana Yossi, y tú como madre has tenido un hijo que ha pasado por lo mismo, y tú le digas: mira, mi hijo estuvo en esta circunstancia, y a ellos le hicieron este procedimiento, le hicieron así, este fue el médico, te lo recomiendo. ¿Por qué lo harías? Porque te identificas con el dolor que ella puede estar sintiendo en este momento con su hijo. ¿Qué tal que tú conocieras esa información y te la callaras? ¿Qué hablaría eso de ti? De igual manera, mis hermanos, la información acerca de Cristo, que Él salva pecadores, quien lo ha experimentado no se queda con Él. ¿Qué hizo Leví? Hizo un gran banquete en su casa. Y si este hombre tenía una casa tan grande para invitar a tanta gente, ese hombre había robado bastante. Pero ahora utilizó sus recursos con otra intención. Lo que había obtenido de forma ilícita lo ponía en manos del Señor. Y había muchas compañías de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Hermanos, y esta escena no fue que, oh Dios, por primera vez he experimentado la libertad de la culpa. Sé que en ti, Cristo, hay salvación. Yo quiero congraciarme contigo. Déjame hacerte una invitación. Y no se imaginen a Jesús sentado a la mesa mirando a estas personas a quienes los fariseos más adelante los definen como publicanos y otros pecadores, como a Jesús como: oye, aquí me huele a feo, como esta gente no va conmigo. Porque la posición de los judíos en estas cenas tan largas, ellos se recostaban, incluso se ponían en un brazo izquierdo y compartían una conversación y hablaban los unos con los otros. Me imagino la conversación entre los publicanos. Imagínate, no, y le pude quitar toda aquella época de plata. Mira lo que hice la semana pasada, me gané no sé cuánto, y engañé a Roma, no le di lo que debía, le dije que había sido menos. Y Jesús estaba ahí. Y Jesús estaba ahí. Y eso nos da paso para nuestro tercer y último punto. ¿Cuál es la reacción de los que no creen? En este caso se nos habla de los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, y en pocas palabras contra Cristo mismo, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Seguramente al terminar la cena se encontraban con los discípulos y de una forma era confrontar a Jesús mismo. ¿Por qué están con ellos? ¿Por qué están con ellos? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los escribas? Y la traducción del texto original es los escribas de los fariseos, que quiere decir que dentro de este grupo de fariseos que llevaban la ley de Dios al extremo, torciéndola, se hallaban los escribas, que eran como los teólogos de la época, los que interpretaban la ley. Estas personas conocían las escrituras, estas personas conocían lo que decía el profeta Habacuc: tan puro eres de ojo que no puedes mirar el pecado, o lo que dice el Salmo 1: bienaventurado el varón bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si su Mesías se identifica como Dios mismo, con la autoridad de perdonar pecados, Dios es tan santo y tan puro que no puede mirar el pecado. Dios es tan santo y tan puro que dice que es una bienaventuranza no estar en medio de escarnecedores y pecadores. ¿Cómo entonces, si Él es Dios y se identifica como el Hijo de Dios, está en medio de este pueblo? Y quizás con estos versículos que podemos cuestionar eso. ¿Cómo entonces Cristo, siendo Dios, está en medio de estos pecadores en medio del lugar? ¿Saben, mis hermanos? Cristo aquí nos modela la forma en que nosotros nos deberíamos acercar a los pecadores. ¿Rechazándolos? No. Él mismo oró: yo te pido que los guardes de este mundo, no que los saques, sino que los guardes, que sean santificados con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Cristo se acercó al pecador no para tener comunión y deleite en el pecado del pecador, sino para transformar sus corazones y traerles vida espiritual.
Pero muchos de nosotros nos vemos a veces en una condición tan santa que apartamos al que ha pecado y ni siquiera le ofrecemos la gracia de la salvación del Evangelio del Señor Jesucristo. Creemos que el Evangelio no puede alcanzar a este tipo de personas, que sus decisiones continuas hacia la maldad, donde dice la droga o en el licor, son tan suficientes que ni siquiera Cristo puede sacarlos de ese lugar. Bendito por este texto sea el Señor Jesucristo, por tomar un personaje como Leví, desechado por la sociedad, pero no desechado por Dios. Dios salva al más vil de los pecadores. ¿Y cuál es la argumentación de Jesús para responderles? Primero, utilizar una analogía, hasta con un sentido de ironía. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Ustedes se imaginan a un médico que viva únicamente en medio de personas sanas? ¿Para qué estudió? ¿Cuál es su oficio? Sanar enfermos. Su respuesta tiene un sentido de ironía. Si ustedes ven en estos personajes que tienen necesidad, que son pecadores, es a ellos a los que tenemos que alcanzar. Por eso que en el relato de Mateo, Mateo dice, como dicen las Escrituras, misericordia quiere y no sacrificio. En este pasaje paralelo. Si ustedes mismos identifican a estas personas como personas que han pecado en contra del Dios Santo, pues el Dios Santo vino para rescatar. Él enviaría un Mesías libertador. Deberían entonces predicar el Evangelio a estas personas. Misericordia quiere, no sacrificio. Y además de utilizar esta analogía, hace una afirmación de autoridad. Yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Solamente Él puede decir eso. ¿O acaso tú puedes perdonar pecados? Eso es una declaración de autoridad. Pero mi hermano, quiero que entiendan algo, queridos amigos. Jesús aquí no está haciendo una clasificación. Los que necesitan el Evangelio y los que no lo necesitan. Él no está diciendo, ustedes que son tan justos, ustedes no necesitan el Evangelio, porque por su propia justicia se ganaron la entrada al reino de los cielos. No, Él no está diciendo eso. Él nos está ayudando a responder la pregunta inicial que yo les hacía en mi historia que les narré acerca de mis amigos y yo. ¿Por qué unos creen y por qué otros no creen? Porque si el Evangelio es expuesto a todas las personas, unos lo rechazan y otros lo aceptan. Mis hermanos, todo aquel que se presente delante de Dios creyendo que se ha ganado el cielo porque no es tan malo como el otro, o porque él hace lo que un buen ciudadano, un creyente debería hacer, será rechazado. Porque Dios da gracia al humilde de corazón, al que tiene sed y hambre de justicia, pero rechaza al soberbio, como dice Santiago. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Como más adelante en otro pasaje veremos, Dios rechaza a aquellos fariseos o legalistas que se presentan delante de Dios. Yo no soy como aquel publicano. Yo ayuno, oro y diezmo. Escucha mi oración por lo que yo hago. Casi que tienes el placer de mirar y ver cómo actúa Dios. Pero el publicano, sí, pudiendo levantar los ojos al cielo y reconociendo, no negando su condición de pecado, sino reconociéndola, le decía a Dios, ayúdame, sé propicio para mí porque yo soy pecador. A esas personas es que Jesús sigue con autoridad llamando y diciéndole, sígueme, sígueme. Eso es lo que pasó. Jesús vio el corazón de Leví. Jesús comprendía que Leví se hacía mismo como pecador. La ley hace eso, la ley expone tu condición de pecado. Leví estaba saturado de la ley, porque los fariseos lo apartaban. Tú incumples la ley, pero la ley jamás ha traído la salvación al pecador. Porque el propósito de la ley es mostrar tu condición espiritual, es hacerte un diagnóstico espiritual para que la gracia de Dios en la persona de Cristo te rescate. Pero hay de aquellos que creen que pueden ser hallados por Dios cumpliendo la ley. Son
Solo aquellos que reconocen su hambre y son alimentados por el pan de vida van a otros que tienen hambre de justicia y proveen el mismo pan espiritual que es el Señor Jesucristo. Nuestro glorioso Salvador entonces se presenta con autoridad y debemos seguirlo presentando con autoridad desde la predicación. No es una sugerencia que cuando Cristo llama al pecador, es un mandato. Pero tienes que presentarte con un corazón humilde delante del Señor y al mismo tiempo con la fe suficiente de que Él puede rescatarte sin importar la condición que la misma sociedad te ha rechazado. Cristo puede abrazarte cuando los demás te han apartado. Al mismo tiempo, si tú eres creyente y estás aquí esta mañana, ¿cómo glorificas a Dios en tu nueva vida? Bendito el Señor por la comunión con la familia de la fe. ¡Wow! Eso es un deleite. Verlos a ustedes, compartir con ustedes, es un regalo que el Señor ha añadido en mi vida. De verdad, hermanos. Con los que llevamos poco o más tiempo compartiendo, así un regalo poder compartir con ustedes. Pero hermanos, hay hambriento, como tú fuiste hambriento algún día, que están esperanzados que le podamos llevar el pan de vida. Si tú eres creyente y has degustado de ese alimento espiritual, eso debe ser el suficiente impulso para proveer a los demás que tienen esa misma necesidad de Cristo para el perdón de sus pecados. No te calles, no te calles. Si tú, querido amigo, no crees en Cristo, quiero decirte que Él sigue invitando aún a que te unas a Él. Pero debes presentarte no como un fariseo que cree que Dios vino por ellos, es decir, yo vine a juntarme con los que han cumplido mi ley, sino con aquellos que se ven desprovistos de cualquier cumplimiento de justicia moral, pero necesitados de la gracia de Dios. Ven arrepentimiento en esta mañana. Escucha a Cristo decirte, sígueme, porque te está llamando, sin importar que tengas muchos años o pocos. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, gracias por tu bondad y misericordia de Padre Celestial. Gracias por ayudar que mi voz pudiera llegar hasta el final, Señor. Padre Señor, quiero pedirte que como iglesia podamos glorificar tu nombre, Señor. Tú nos amaste, fijaste tus ojos en nosotros, te detuviste a llamarnos, a invitarnos hacia ti, a tener unión con nosotros, Señor. Desterrados de ti estábamos por nuestra culpabilidad, inmundos delante de tus ojos, pero tuviste la gracia suficiente para descender y hacerte semejantes a nosotros, para identificarte con nosotros, identificarte a tal punto que llevaste la culpabilidad en la cruz del Calvario, para proveernos esa justicia perfecta en la rectitud de Cristo. Gracias, Señor, porque no ignoraste nuestra condición, sino que nos rescataste de ti. Gracias, Señor, porque nos has amado como ninguna otra persona en la sociedad nos ha amado, Señor. Seguimos orando para que las personas sigan viniendo a ti en arrepentimiento y fe, para que la voz de Cristo siga siendo anunciada aquí y en las demás congregaciones de nuestra ciudad, llamando a las personas a arrepentimiento, para que cuando Cristo diga sígame, el pecador se presente delante de Él sin ninguna condición, Señor. Queremos aprovechar y queremos orar por Lucas, por la cirugía que pronto empezará, por la sabiduría de los médicos, por el corazón de los padres, Señor, porque puedan vivir por fe, que puedan ser sostenidos. Es comprensible los miedos o temores que puedan llegar a tener. Permítenos disfrutar de Lucas por muchos años más y que tu gracia redentora lo alcance, Señor. Padre, te pedimos por este pequeño amigo de nosotros y por sus padres, Señor. Bendito seas. Amén.